En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de la Cultura del Trabajo. Y ya, bueno, en lo que va de marzo, metiéndonos de lleno en la realidad nacional. Con un discurso de un presidente que es una pieza, ha sido una pieza digna del surrealismo, donde todo parece el mundo al revés, todo lo que nosotros entendemos y damos cuenta de la realidad, este hombre, bueno, vio todo lo contrario, ¿no? Es cierto que hay tantas realidades como interpretaciones se pueden hacer de la misma, pero hay un límite. Y decir que las cosas van bien cuando siempre van mal y estamos con situaciones de pobreza cada vez más acuciantes, con una economía que se derrumba, un presidente diciendo cosas solo para su electorado, solo para la gente que lo vota, realmente resulta alarmante, porque si esa es la preparación que tiene para enfrentar los problemas del país, bueno, estamos mal, ¿no, Hugo? Verdad, Claudio, ¿qué tal? Buenas Estamos muy noches. mal. Sí, tenemos que resaltar esto, el discurso de la semana pasada del presidente en la apertura de las sesiones, en donde dijo que había creado 700.000 puestos de trabajo, que bajó la inflación. Bueno, todo esto realmente no se condice con la realidad, lo dijimos en el programa pasado. Y tenemos que resaltar algo en lo que el presidente se olvidó de tergiversar, Claudio, podría ser, que es la educación. Uno de sus grandes pilares. Verdad. Por eso hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es la educación y en lo que durante el mandato de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y bueno, Horacio Rodríguez Larreta, pareció ser el clásico posverano. Se tomaron las vacaciones, no convocaron nunca a los docentes para la paritaria y todos los años al inicio de clases recién se preocupan por empezar las clases. Tenemos que decir que esto no es culpa de los docentes, que vienen reclamando siempre 6 meses antes del inicio de clase la paritaria, y ahora hay que decir que esta tiene más de un año de reclamo porque el año pasado directamente no la abrieron y la impusieron la paritaria, Claudio, hay que decir esto. Terminó no cerrando y por eso tenemos hoy un invitado calificado. Muy calificado. Roberto ¿Cómo estás, Valadez, Roby? buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les agradezco ¿Cómo la va? invitación y te escuchaba vos relatando los hechos. Qué diferente sería, ¿no?, si los medios de comunicación y los periodistas relataran los hechos con veracidad como lo planteaste vos recién. La convocatoria son meses antes que venimos haciéndola para que nos convoquen y terminan sobre el inicio del ciclo lectivo, convocando sobre el inicio del ciclo lectivo. Y unas cosas que vos decías, la preparación del presidente, bueno, porque no tuvo que caer en la escuela pública, Claro. terminó con esa preparación. Pues la verdad que es lamentable que haya hecho ese discurso cuando la gente la está pasando muy mal. Una de las características, te digo, nos está alarmando mucho, aparte de la infraestructura y todo lo que vayamos a hablar. Vengo de una reunión donde me dicen varios compañeros de los distritos que chicos no empezaron las clases porque no tienen zapatillas o no tienen útiles, no pudieron comprarles útiles para ir a la escuela. Y eso es alarmante. Está pasando en varios lugares, en La Plata, en Florencio Varela, en Lanús, en Merlo, en diferentes lugares me han dicho que se dan este tipo de situaciones. Ahora, hay una especulación y un juego perverso por parte del gobierno, que es llevar esto hasta esta fecha para ver quién paga el costo. Llevamos hasta, como lo relataba recién Hugo, lo llevamos hasta el último momento, cuando hay que empezar las clases. Te echo la culpa, te echo la culpa a vos. Entonces, termina siendo una especulación mediática.
a ver quién tiene la culpa, a ver quién queda como culpable en todo esto. Sí, y sí, la verdad que los pibes, bueno, es lo que vos decís, ¿no? No, O sea, y es preocupante, yo te digo, en eso sí es alarmante. Y el tema de infraestructura. El lunes tenían que empezar las clases. Nosotros hicimos una medida de fuerza de 48 horas y nos sumamos además, adherimos al paro internacional de mujeres, que por otra parte fue muy fuerte en la Argentina, fue en los lugares, bueno, que más conciencia se ha tomado, ¿no? En la lucha que han encabezado las compañeras, las mujeres de este país, ha sido ejemplo en el mundo. Bueno, respecto a eso te puedo frenar un cachito Sí. ahí porque el Ministerio de Modernización, hoy Secretaría de Modernización, mandó a descuento ese paro. ¿Hubo también algo similar en la provincia de Buenos Aires? con los Vergonzoso, docentes? sí, han planteado el tema del descuento cuando... Descuento por el paro de mujeres. Claro, por el tema del paro de mujeres, cuando no están invirtiendo la cantidad de dinero necesario para prevenir las situaciones de violencia concretamente, o que actúe la justicia con otras características, o la asistencia a las víctimas y demás. O sea, hacen una protesta por el paro. Venimos discutiendo licencia de género, por violencia de género. Hace 2 años venimos discutiendo, todavía no se firma como acuerdo paritario, pero sí te descuentan la adhesión al paro de mujeres. Ustedes tienen un doble carácter como gremio. La reivindicación corporativa, por decirlo de alguna manera, como gremio docente, pero a su vez ustedes recogen todas las inquietudes y las situaciones de un tejido social amplísimo. Esto que vos decías, estamos viviendo situaciones sociales que no vivíamos en otro momento. Los pibes no pueden empezar las clases. No pueden empezar, porque los papás no tienen trabajo y no tienen dinero para comprar útiles o zapatillas o mandarlos a la escuela, o porque la escuela, hoy yo subí varios tweets de escuelas de cuestiones de infraestructura que no pudieron empezar las clases. Son miles de chicos que no pudieron empezar las clases en la provincia de Con Buenos el Aires. caso de Moreno no es Carmental. No, por cuestiones de infraestructura, por falta de nombramiento de cargos, varias situaciones se vienen dando. Entonces, y que los chicos que no puede, un papá que no puede mandar a su chico a la escuela porque no tiene los elementos, la verdad que el Estado debería asistir. Más un gobierno que está en el Estado, al frente del Estado, y ha generado una crisis fenomenal, ¿no? Entonces, debería tener determinados resguardos para de alguna manera amortizar esa caída estrepitosa en la calidad de vida de los argentinos. Pero lamentablemente no lo hace y llega a este punto, ¿no? Chicos que, siendo la escuela pública y gratuita, no pueden acceder a la escuela porque no tienen los elementos para poder ir. Claro, ni siquiera por ahí para viajar y esas cosas. Ni para viajar, ni para vestirse o tener un útil. Claro, sí, respecto a lo que decías vos, por eso le agregaba el dato de para viajar y voy a corregirme a lo que dije al principio. Entonces, el reclamo no es solamente por paritarias, sino también por las condiciones edilicias que tiene que garantizar el gobierno, y después están por fuera las condiciones económicas del país también, que hoy están en rojo esos números. Pero metiéndonos de lleno en el acuerdo paritario, ¿cómo está la situación hoy con la gobernadora María Eugenia Vidal? 2 cosas muy rápido. La Nación no hay paritaria, eliminaron la paritaria nacional docente, eso significó que se amplió la brecha de desigualdad entre los salarios docentes de las provincias, y hoy el resultado es 6 provincias llegaron a un acuerdo salarial, el resto no hay acuerdo salarial. O sea que tenemos 2/3 del país, 18 provincias que no 18 provincias, más de 2/3 del país que no tienen acuerdo paritario. Segunda cuestión, en la provincia han hecho una oferta, cláusula de actualización automática 2019, que hay que discutir algunas cosas, pero en términos generales acompaña la inflación. Hay que discutir si es mensual, si es trimestral y demás, pero accedieron a lo que nosotros le reclamamos el año pasado. Lo que no están accediendo es a devolvernos la pérdida de poder adquisitivo del año pasado por no otorgar la cláusula gatillo. O sea que perdimos 15.6, 16 puntos de poder adquisitivo del año pasado. Por no aplicar la cláusula que en esta oportunidad sí aplican. Sí. Qué casualidad que este año sí la dan y el año pasado no quisieron darla. Puede decir que tiene que ver con lo electoral. Pareciera, ¿no? Y la justicia el año pasado también la había Y la impuesto. justicia lo determinó, claro. La justicia determinó la cláusula de actualización automática. Ni siquiera cumple con un fallo de la justicia. Claro, pesa más lo electoral en este caso que un fallo de la justicia, Claudio. Claro, no te quepa duda que le dan mucho más, prestan mucho más atención a eso. A la opinión pública que a la justicia. Un juez que los jueces están tan devaluados, ¿no? Sí, depende. Depende, Depende, ¿no? El caso que venga aquí el fiscal o el juez, quien venga.
Ahora, Algunos están muy valuados, parece. muy valuado. Por algunos. Claro, tenés razón. Es un desarrollo desigual y combinado. Sí, claro, exactamente. Ahora, ¿esto es parte de un plan sistemático, Roby? Yo creo que no hay gobierno, lo digo sin temor a equivocarme. Separo las dictaduras militares, aunque yo digo, este gobierno tiene raíz en muchas de las actitudes en cuanto a la concepción que tuvo la dictadura militar. Pero por supuesto vivimos en un orden democrático y no que bastardear lo que es una dictadura con el orden democrático. Eso queda claro, queda separado. De los gobiernos democráticos, o sea, de los gobiernos en democracia, porque democrático deja mucho que desear, se está convirtiendo en un gobierno muy autoritario, de los gobiernos en democracia es el que más ha atacado a la educación pública. El que más ha atacado a la educación Sin pública. ninguna duda, a los docentes y a la educación pública. Dos frases, los que tuvieron que caer en la escuela pública. Presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Es justo que el Estado invierta en universidades para los pobres que nunca van a ir a la universidad? María Eugenia Vidal. Bueno, y tenemos que hablar de las aulas container también, ¿no? En ese Sí, caso, bueno. en ese orden. Sí, lo que se llama el carro delante del caballo, ¿no? Pero esas son las concepciones, así claramente son las concepciones que tienen de lo que es la educación pública. Es medio coco hueco, pero realmente la concepción es brutal. Es decir, ¿para qué vamos a invertir si nunca van a poder ir? Entonces no invirtamos, así nunca van. Sí, además que no tienen lo hacen, si uno diría es desprevenido dicen cosas que no son, o están mintiendo, pero además por ignorancia, porque las universidades del conurbano, según la universidad, entre el 70 y el 90% son primera generación de universitarios. Bueno, el otro este día, es el caso. Yo soy primera generación universitaria. Bueno, en la Universidad de La Matanza, recibido licenciado en comunicación, la primera generación de mi familia. Mirá vos, ahí está. El otro día estuve con el intendente de San Antonio de Areco, Durañona. El 95% de los que ingresaron a la Universidad de San Antonio de Areco, que está en formación, pero ya está funcionando como universidad, son primera generación, 95%. Desmitificando, Claudio, podríamos decir. Sí, desmitificando exactamente y traduciendo. Esta es la verdad. Digamos, esto es lo que no se dice, esto es lo que los medios niegan. Y bueno, lamentablemente Roby nos contaba que se tiene que estar yendo antes porque por suerte vas a tener alguna salida en otro medio, ¿no? Sí, porque estamos requeridos en función del conflicto concretamente y del debate que se está dando, que yo creo que dentro de la sociedad, y esto afortunadamente acompañó el reclamo docente y lo que estamos llevando adelante. Cada año el conflicto docente, el iniciar las clases, es un clásico, valga la redundancia, pero cada año hay más simpatía y más solidaridad y más comprensión de lo que significa defender la educación pública. Y con dirigentes como Roby, que pensemos nada más lo que hubiera sido si el gremio docente no hubiera salido a defender lo que tiene que defender. ¿En qué situación estaríamos hoy? Sí. La verdad te agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias, Roby, a ustedes. y un placer estar con ustedes. Buenas noches, Roby. Buenas noches. Bueno, Claudio, tenemos que seguir hablando de los números que decíamos de Mauricio Macri en su discurso. Hoy el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, como viene haciendo desde hace 4 años prácticamente, publica datos que van en contra de la realidad del presidente. Tenemos que decir que la industria en total tiene una capacidad ociosa del 56%. ¿Qué quiere decir este número para traducirle un poco todo esto que decimos de ociosa, de capacidad? Que con la mitad de la industria que existe en nuestro país se podría atender la demanda que hay en nuestra economía interna. Ese es el número. Traducido así, Claudio, la más afectada es la industria automotriz y la otra más afectada es la industria textil. Entonces, estos números no condicen con la realidad de Mauricio Macri, y al igual que otro número que es la pobreza, que Mauricio Macri pidió que se lo juzgue cuando él termine su mandato de acuerdo a qué hizo con la pobreza. Pero bueno, esos datos no los tengo yo, los tiene Mariana González, como siempre, los datos duros y bien explicados. Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, a un gobierno que pidió que se lo evalúe por la posibilidad de disminuir la pobreza, lo que hay que decir hasta ahora es que viene desaprobando claramente. Nosotros en Cifra hicimos una estimación de pobreza con datos al tercer trimestre de 2018, o sea que ya la verdad estamos 5 o 6 meses desfasados y sabemos que están empeorando. Y esa estimación muestra que en un año la pobreza pasó del 25 al 28,2%
sobre la población, o sea, entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo trimestre de 2018. Esto que puede parecer un poco abstracto, si lo traducimos, estamos hablando de 1,5 millones más de personas viviendo en hogares que están en situación de pobreza, a lo que sus ingresos no les alcanza para comprar una canasta básica de consumo, que incluye la alimentación y las otras cuestiones que tienen que ver con la subsistencia. Son 12.600.000 personas en esta situación, la verdad que es grave. De los 44 que ya somos, estamos hablando de la pobreza medida con la propia metodología del INDEC, los propios números que usa el INDEC, que nosotros estimamos con sus bases de datos y que, como decía antes, sabemos que está profundizándose y está empeorando la situación. Y se ve especialmente grave la pobreza en la niñez, en los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. En ese grupo de población ya hay más de 4 de cada 10 que están en situación de pobreza. Hace un rato nada más, 4 de cada 10. Es el 42,8%, es más que 4 de cada 10 y aumentó también en el último año. Decía Roberto Baradel de chicos que no podían ir a la escuela porque sus padres no tenían para comprarle los útiles o las zapatillas. Bueno, estos números duros están reflejando esa realidad. E incluso hay un grupo de la población que está todavía más afectado, que son los que están en situación de indigencia, los que ni siquiera pueden cubrir la canasta básica de alimentos, ni pensar en las otras cosas. También aumentó la indigencia, pasó del 5,1 al 6% en este mismo periodo del último año, y eso significa 418.000 personas más que no pueden ni siquiera tener los ingresos para comer. Casi 500.000 de personas estamos hablando. En el incremento estamos hablando de casi 500.000 de personas, son 2.700.000 aproximadamente en el total. Y como decía, si uno mira lo que pasó al final del año pasado y lo que está pasando en enero, febrero, marzo de este año, con una canasta de consumo que tiene que ver con la que se calcula para la pobreza, que aumentó más del 55%. La verdad es que este panorama se está profundizando. A fines de marzo va a haber información nueva y seguramente va a mostrar un resultado dramático que es reflejo de la realidad que estamos viviendo. Si tuvieras que hacer un histórico, no lo hagas ahora, sí, porque obvio no vas a tener los datos. Ladrillo, Claudio, si le pedís eso ahora. Sí, no ahora. Pero ¿por qué no vemos para próximos programas algún histórico de qué otro momento en la historia argentina es comparable con esto, ¿no? Y eso nos lo debes y se lo debes al público. ¿Puede ser? Bueno, buenísimo. Y estos son datos absolutamente duros, puros y duros de una realidad que es la de son sus datos, es el INDEC. Calculado con las bases del INDEC, lo calculamos nosotros tal cual lo calculan ellos, porque el INDEC solo publica 2 veces por año, entonces tarda mucho la información en aparecer. Bueno, pobreza cero sería pobreza, cero políticas de inversión, y también en lo que es materia laboral. Claudio, lo dijimos la semana pasada cuando estuvo Carlos Tomada aquí, y hoy nos detenemos en lo que es el salario mínimo. Salario mínimo que vos sabrás bien de qué se trata, cómo se maneja y las problemáticas que tiene hoy en día a raíz de estos crecimientos, de estos datos que nos explicaba Mariana. Salario mínimo, vos sabés que ninguna de las centrales sindicales acordó el salario mínimo, ¿no? Salario mínimo, asistimos todas las centrales sindicales al Consejo del Salario, pero no hubo acuerdo con ninguna de ellas porque no era absolutamente ridículo. Terminó siendo fijado, en última instancia va a quedar en 12.500. No sé si ya es 12.500, pero estaba en eso, ¿no? Está en 12.500. Claro, lo adelantó el gobierno, era para junio, creo. Sí, o sea, pero ninguna de las centrales sindicales firmó un acuerdo de este salario mínimo, sino que estábamos hablando de más del doble, como en ese momento eran 19.500, habíamos fijado como canasta mínima. Era la canasta de pobreza de ese momento. Canasta de pobreza de ese momento. Tenemos un invitado que ya está con nosotros, ¿cómo te va, querido Luis Roa, abogado ¿Cómo laboralista? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto nuevamente. Bueno, nos detenemos en lo que es salario mínimo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo ves la actualidad de la paritaria? También un poco un panorama de lo que veníamos hablando con Roberto y respecto a esto del salario. El salario ínfimo. Ínfimo. Bueno, está muy bueno. Este gobierno dijo algo ya de movida cuando vetó, apenas asumieron, un proyecto que se había convertido en ley, en el sentido de
de tener un salario mínimo por actividad, que fijara a la vez las pautas para cada paritaria. No fueron tontos, en esto fueron muy estratégicos y de movida eso fue vetado por Macri, expresamente en el 2016. Era dirigismo, ¿no? El famoso dirigismo. Ojo, estuvo vigente la vieja ley de contrato de trabajo y lo había derogado la dictadura. Ah, mirá. Pero después sistemáticamente lo que ha ido y operando sobre el salario mínimo. Primero sobre el salario mínimo que sirve como base para todo el espectro paritario y luego operar directamente sobre las paritarias. Lo que claramente, acá Mariana seguramente no me va a dejar mentir, es que están trabajando denodadamente por ir redistribuyendo el ingreso, ir redistribuyendo la renta y fundamentalmente ir deprimiendo la capacidad adquisitiva del sector trabajo. Ahí los diarios hoy están diciendo que el salario medido en dólares se está derrumbando. Pasamos del primer lugar hace no tanto tiempo al sexto lugar actualmente en Sudamérica, en la región. En el último año... Del primero al sexto lugar en la región. Sí, sin ir más lejos. Estamos ahí peleando con Venezuela. Mirá. En el último año, porque Venezuela tuvo una retracción del 40% y nosotros tenemos una retracción del 37%. Palo y palo vamos, ¿eh? Yo creo que va a haber muchos televidentes que no te lo van a creer, ¿eh? Estamos diciendo que estamos palo y palo con Venezuela. Es así, en lo que es el salario en dólares y la capacidad de compra de ese salario. Es muy sencillo. Con tu salario mínimo en el año 2015 comprabas $580. Hoy no superás los 300. 296, 295, 297 es lo que me está dando, no mucho más que eso. Pero eso es, bueno, dentro de las promesas de campaña, las reales promesas de campaña estaba esto de bajar el salario en dólares de los argentinos ganábamos mucho. Sí, lo dijo Jorge Triaca, que había que bajar los salarios en dólares para poder ser competitivos en la economía internacional. Bueno, ahí está. Bueno, pero ahora podés comprar disculpame, ahora podés comprar los dólares que quieras comprar. Nadie te pone ninguna restricción. Ponele, como dicen los pibes. Ponele. Bueno, viste, la única restricción es que no tenés con qué comprarlo, pero bueno, es un detalle. Pero obviamente esto sirve como base, ¿viste? Porque, a ver, ¿para qué sirve el salario mínimo? Si uno ve para qué sirve un salario mínimo, evidentemente se deprime, porque todo eso que dice el programa constitucional uno no lo puede hacer. Sí. Pero sirve claramente en la macroeconomía para poner un piso en la cancha, un piso de juego a partir de la cual las paritarias van negociándose. Y si obviamente ese piso es muy bajo, lo demás queda suelto. Y además una serie de dispositivos que han ido vaciando la negociación colectiva. Bueno, de hecho estuvo Robbie hace un ratito aquí diciéndonos las artimañas que tiene este gobierno para vaciar la paritaria nacional docente, la ley 26.075, la PND, pero lo están haciendo en todas las actividades. En todas las actividades. Doy un ejemplo. El año pasado largaron un decreto, el 633, que decía que no iban a homologar acuerdos de sumas no remunerativas, lo que puede ser muy loable, porque cualquier trabajador quiere que se convierta en remuneración todo incremento salarial. Pero en realidad tenía que ver lisa y llanamente con la única herramienta que tenían los trabajadores para poder negociar en la mesa de negociación un aumento. Por supuesto. Porque primero lo obtenés como no remuneratorio. Haces una cabeza de playa y avanzás. Y después lo vas remunerativizando a lo largo del año. Podés cerrar una pequeña suma no remunerativa y vas teniendo escalones donde eso se va incorporando al salario. Es una herramienta para tener dinero fresco en el bolsillo. Inmediato vendría a ser. Ahí está la mentira, porque de hecho lo único que querían es que mediante paritaria no se obtengan incrementos salariales. Claro. Lo que quieren es seguir enfriando la economía. Y de hecho, a fin de año habían largado ese fatídico bono que no era ni bono ni nada, pero eran sumas no remunerativas. Claro. Ahora, de cualquier manera, esto que vos estás... Hay estadísticas y observación sobre cómo están cerrando los acuerdos. ¿Podemos mantener esa visión de cómo están cerrando los acuerdos salariales en su conjunto por cada una de las actividades? Mira, hay muy poca información. La verdad que hay que hacer un trabajo de orfebrería. Se tienen algunos datos muy macros, cuantitativamente, no tanto cualitativamente. Lo que te puedo decir que el impacto de la negociación colectiva pasamos de 1.800 acuerdos 2014-2015 a 987 en el año 2017 y 1.070 el año pasado. Pero con un dato, mirá, en julio
En julio del año pasado, cuando ya se había dictado el decreto 633 de las sumas no remunerativas, en un mes se homologaron 700 acuerdos. 700. Sí. Con lo cual, claramente había compromisos, es un sistema de goteo, hay elegidos y reprobados en este esquema, donde no homologaron todo, pero homologaron una serie de acuerdos que tenían que ver con lo que estaba en cola de distribución. Pero lo que existe es una retracción bastante pronunciada de la negociación colectiva y enfocada en los tercer trimestres. Mirá. Sí, Hugo. Bueno, respecto a esto, Claudio, lo que quería agregar, digo, estos son datos cuantitativos de esas características que genera el gobierno para lo que es hoy el apriete laboral, aquello que dijo Prat Gay, negociar salario o trabajo, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de los datos cualitativos. Carlos Tomada, la semana pasada mencionaba sobre estos factores que el gobierno impuso al sector empresario. Bueno, tenemos que nombrar una empresa, Norogi, que es una empresa importadora de productos y que también ensamblaba pequeños electrodomésticos, acaba de dejar en la calle a 70 de sus 110 trabajadores. Hoy quedan 30, me dicen, que entre 70 y 80 ya están cesanteados, los trabajadores no están cobrando desde enero, Claudio, desde enero. Les dieron, a partir de Navidad, les dijeron, tómense todos los días hasta empezar el nuevo año, y no los convocaron nunca a trabajar, la empresa está totalmente paralizada. Algunos trabajadores de estos 30 que quedaron pudieron cobrar enero en negro, les dieron un sobre, algunos, estamos diciendo los 30, solamente algunos pudieron cobrar un sobre. Vamos a tratar de ver si en el próximo programa podemos invitar a algunos compañeros que estén en esta condición y podemos ver cómo tener de primera mano los testigos directos y los que sufren, no los testigos, los que sufren esta condición. Y la verdad que te agradecemos mucho la visita y tendríamos que aprovechar un poquito más el trabajo que están haciendo, a ver si podemos dedicarle un poco más de tiempo y extendernos más en un programa, porque la verdad es que estos son los datos que te dan cuenta de la realidad y es con lo que tenemos que tratar de desmitificar estas mentiras y esta falsa realidad que se ve reflejada en el discurso del presidente de la Nación en la apertura del Congreso. Estos son los datos, los que tuvimos hoy acá, los de Luis Roa, los de Roby Baradel, los que presenta Mariana, y lo que tratamos de esclarecer humildemente acá los que estamos conduciendo este programa. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias. La muerte de la ideología.